Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este conversatorio especial que se dicta en el marco del curso de la entrevista victimológica a niños y niñas víctimas de abuso sexual dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito escolar. Queremos agradecerles a los colegas que se anotaron para esta ocasión, para participar en este conversatorio especial. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen dos queridas colegas y docentes de la casa, autoridades de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, tales como es en el caso de la licenciada Marisa Samper y la licenciada Silvina Fernández Greenberg. La doctora María José Pérez, por razones de agenda, no podía acompañarnos esta noche, pero sí va a estar en las próximas propuestas que ya luego las colegas les van a comentar. El seminario que va a dictarse próximamente sobre esta temática de la declaración en Cámara Gesell y en particular sobre el trabajo que ellas vienen desarrollando en una investigación dentro del Poder Judicial en la provincia de San Luis. Así que ese seminario va a comenzar a dictarse en el mes de agosto, así que con seguridad esperamos contar con la mayoría de ustedes que están interesados en la temática y que puedan acompañarnos en ese seminario de próxima iniciación en el mes de agosto. Sabemos que la mayoría de los colegas que están aquí son alumnos de nuestra querida colega y amiga Mabel Sánchez, y que son del norte. Estamos hablando de Jujuy en particular, no sé si de otras provincias, y contarles que estamos organizando la instancia presencial del seminario de Cámara Gesell, que se va a llevar a cabo en la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta. Así que los días 9 y 10 de agosto. Así que bueno, después vamos a estar brindándoles mayores detalles. Ya nos van a quedar sus contactos, así que van a recibir las novedades y demás a través de los correos electrónicos de la asociación, y también los invitamos a que nos puedan seguir a través del Facebook de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Veo que se conectó también la licenciada Bárbara Esquiano, quien es la actual secretaria científica de la asociación. Barbie, si querés saludar a los colegas y así podemos ya dar inicio a la actividad. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En especial saludar a Marisa. Hola Marisa, tanto tiempo que no te veo. Es un Tanto, placer, obviamente. ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Un gusto verte. Igualmente, Marisa, la verdad que nada, que es un placer ver la cantidad de personas interesadas en la temática. Es una temática claramente que convoca por la dificultad, ¿no? Que tiene no solo en su administración, sino para quienes la estudiamos entenderla de alguna manera. Así que la verdad que, bueno, nada, más que contenta de poder participar y estar presente hoy en esta clase, si se quiere, pongamos un nombre, que nos va a dar hoy Marisa Samper con el nivel de conocimiento y de experiencia que ella aporta en estas temáticas. Bárbaro, Barbie. Bueno, agradecemos, pues sabemos que están tanto Marisa como Silvina Fernández Greenberg, así que va a estar en cabeza de ambas colegas este conversatorio. Así que bueno, vamos a dar inicio. La modalidad del conversatorio, colegas, en particular, vamos a tener unos minutos que van a ser aproximadamente 40 minutos, en donde las colegas y junto con Barbie, conmigo, vamos a estar ahí moderando un poquito la conversación. Y a los profesionales que deseen después hacer algún tipo de pregunta, de intervención o alguna reflexión al respecto de lo que se trabaje, al finalizar el conversatorio vamos a tener de 10 a 15 minutos para poder establecer las preguntas a las colegas, ¿sí? Lo que les vamos a solicitar
para que la grabación nos quede prolija, es que los que no estén utilizando el audio lo puedan mutear. Sí le vamos a solicitar en algún momento que pongan sus cámaras para que podamos después sacar una foto y nos puedan creer la cantidad de gente que están esta noche acá con nosotros. Así que bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a dar inicio. Entonces voy a presentar a la licenciada Marisa Samper y a la licenciada Silvina Fernández Grimberg, ambas profesionales del Poder Judicial de la provincia de San Luis. La licenciada Samper es la jefa del servicio y la licenciada Fernández Grimberg es profesional dentro del Poder Judicial de la provincia de San Luis. Así que, queridas chicas, bienvenidas. Bueno, Si quieren... un gusto, Gabriel. En principio, como era un conversatorio, por lo que te entendimos, Gabriel, no preparamos PowerPoint y era un poco la idea transmitirnos es esa. nuestra experiencia y nuestra modalidad de trabajo, modalidad que por otro lado ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotras, si quieren puedo comenzar contando cómo es nuestra modalidad de trabajo en San Luis. Nosotras, las profesionales de Cámara Gesell, que en realidad quisiera que se llamara Departamento de Entrevistas de Declaración Testimonial o de Entrevista Especializada, como es en CABA, pero bueno, no hemos dado el cambio porque además ya en San Luis nuestro dispositivo no es el dispositivo de una cámara Gesell. Con el avance de la tecnología no tenemos más vidrio espejado, nada. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento podamos cambiar nuestro nombre a Sala de Entrevistas Especializadas. En principio, contarle que nosotros tenemos una modalidad como particular en San Luis, en el sentido de que nuestro equipo interviene en la toma de declaración testimonial. Para quienes no saben, en todas las provincias, el modo en el cual se toma un testimonio a alguien que ha sido víctima o testigo de un delito, si es, por supuesto, a alguien, me refiero a un menor de 16 años, el modo en que se lo entrevista es a través de este dispositivo de cámara Gesell o salas de entrevistas especializadas. Recientemente, en el 2021, en San Luis, no en muy pocas provincias, este dispositivo se puede aplicar a personas o mujeres en situación de vulnerabilidad. Es decir, se modificó el Código de Procedimiento Penal, con lo cual las víctimas que se encuentran en especial vulnerabilidad, en general las víctimas de violencia de género, ¿no? Pero que tienen que estar en una situación de especial vulnerabilidad, también pueden declarar en nuestro dispositivo. Si no, es como en todas las provincias, como lo marca el Código Procesal Penal de la Nación, hasta los 16 años no cumplidos es obligatorio que declaren bajo el dispositivo cámara Gesell. También nosotros, bueno, Silvina, podés ir también contando, nosotros nos guiamos por la guía de buenas prácticas de UNICEF. Esto significa que antes de la entrevista de declaración testimonial, nosotros tenemos una entrevista previa con la víctima o el niño o adolescente testigo de un abuso o testigo de femicidio, etcétera. Y en esta entrevista previa nosotros evaluamos si se encuentra en condiciones emocionales, cognitivas, etcétera, como para prestar su testimonio. Una vez que nosotros realizamos esta evaluación, procedemos a tomar la entrevista de declaración testimonial. La entrevista de declaración testimonial, como ustedes sabrán,
implica que nosotros tomamos el testimonio y en la sala de observación se va a encontrar el juez o el secretario de juzgado que va a estar garantizando el acto, el fiscal, el defensor de menores, abogados particulares si los hubiera, o sea, del particular damnificado o del imputado, porque bueno, una vez que nosotros comenzamos nuestra toma de declaración, cuando la finalizamos, a través de un sistema de cucarachas, de audio, nos comunicamos con la sala de observación y allí quien tiene el micrófono debe ser el secretario que está interviniendo en la causa y es quien a través de él nos va a hacer las preguntas que van requiriendo los distintos actores judiciales y somos nosotros quienes transmitimos o modificamos estas preguntas al niño, niña o adolescente. Nosotros, además, en San Luis, tenemos una modalidad de entrevista. Nosotras hace un par de años estuvimos capacitadas por el doctor Butler y nos pareció muy importante el plan de entrevista con el que trabajan en Inglaterra y que se trabaja en otros países. Entonces, nosotros en la entrevista previa, ya habiendo leído el expediente, cuando la terminamos, digamos, a empezamos a evaluar y antes de ingresar a la entrevista de declaración testimonial propiamente dicha, ingresamos en nuestra mente con este plan de entrevista, ¿no? Por ahí, en otro momento, podemos explicar cómo armamos este plan de entrevista, pero bueno, a nosotros nos ha servido mucho. En líneas generales, el plan de entrevista lo armamos dependiendo del delito que vamos a investigar. No es lo mismo un niño víctima de abuso y dentro de esto, si el abuso es incestuoso o no, a un niño víctima de violencia, a un testigo de homicidio o de femicidio, es decir, que difiere absolutamente del modo en que nosotros planificamos una entrevista de acuerdo al tipo de delito. ¿Por qué? Porque intervienen afectos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Es decir, nosotros sabemos que si la víctima es víctima de abuso y el abuso es, el imputado es un familiar, vamos a tener una víctima con un arrasamiento psíquico y con una serie de dificultades para testificar y no es lo mismo que un testigo de homicidio que no siente por ahí ninguna afecto o que su testimonio no va a estar cubierto por una serie de subjetividades o para cuidar a alguien, etc., ¿no? Y lo especial en San Luis, después Silvia anda agregando, o diferente, nosotros, además de hacer la toma de declaración testimonial, la misma profesional que hace la toma de declaración testimonial es la que hace la pericia psicológica. Nosotros consideramos que esto es, o que es importante que se haga para no revictimizar, porque en otras provincias una persona toma la entrevista de declaración testimonial y otra profesional forense hace la pericial. Nosotros consideramos que si hemos logrado un buen vínculo, que si el niño, niña, adolescente se ha sentido escuchado, ha tenido, digamos, uno ha podido en un punto establecer una buena relación o una relación transferencial, en la pericial, que es la parte en donde nosotros administramos los baterías de test, quizás vamos a obtener mayores elementos porque ya hemos logrado un rapport, un vínculo de confidencialidad.
nosotros de todas maneras después elaboramos un informe con dos aspectos. Por un lado, lo que nosotros informamos respecto a la entrevista de declaración testimonial y otro respecto de las técnicas que hemos tomado en donde hacemos un informe con respecto al estado emocional actual del entrevistado y nosotros muchas veces ahí lo que intentamos transmitir es el impacto psíquico de este delito que estamos investigando en el niño, niña o adolescente que nosotros hemos entrevistado. No sé, Silvina, hay muchísimo para decir, pero bueno, nosotros, quiero decir, intervenimos en estos tres momentos y finalmente elaboramos. Perdón, Marisa, está muy clara esta primera parte que nos expones. Viene a colación, para esto le recuerdo a los alumnos del curso regular, o sea, los alumnos regulares del curso de la entrevista victimológica, que viene en sintonía con lo que venimos trabajando en las dos primeras clases, ¿no? En la clase anterior tuvimos la participación del fiscal Álvaro Garganta, que nos explicó un poco el valor procesal que tiene la declaración en cámara Gesell, ¿sí? Y, Sí. digamos, y justamente lo has planteado muy bien en cuanto a la participación de los diferentes funcionarios judiciales en el momento en que se va a tomar la declaración en cámara Gesell, ¿no? Por eso la pregunta que hicimos para este conversatorio fue si el dispositivo de cámara Gesell ¿es un dispositivo jurídico o es un dispositivo pericial? ¿No? Me parece que es por ahí parte de lo que muchas veces entra digamos, en la confusión o en la mezcla, ¿no? Uh-huh. De cuál es la finalidad en realidad del dispositivo de cámara GES. Uh-huh. Sí, yo con esto me haces acordar, Gabriel, en algunas provincias, por ejemplo, Cava, en la etapa de toma de declaración testimonial, que es una prueba anticipada desde el punto de vista jurídico, no se permite la presencia de peritos, porque no es una pericial, es una testimonial. De peritos de parte me refiero, ¿no? Sí se admite en la pericial, porque en el momento de toma de pruebas psicológicas se considera que es una pericia. Correcto, correcto. Fíjense ahí, digamos, lo fino, ¿no? De cómo nos van de alguna manera demarcando el espacio de intervención, ¿no? Nos lo demarca el propio Código de Procedimiento Penal, podríamos pensar. Sí. En esto, cuando vos hiciste esta intervención, me pareció importante agregar, por supuesto, muchas veces no nos ocurre, en esto, Silvi, por ahí discutimos, que a veces, seguramente en otras provincias pasará, ingresa el fiscal o ingresa, no sé, el defensor de menores y, bueno, no tuve tiempo de leer tanto el expediente y para nosotros es muy importante poder hablar con ellos lo que nos ha parecido importante del expediente en cuanto a, bueno, va a querer preguntar esto, ¿no? Para nosotros armar este plan de entrevista previo que siempre tenemos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que es una víctima de abuso, que tiene alrededor de 14 años, ¿qué va a estar en juego? Digamos, que si al momento del hecho tenía 13 cumplidos o no, porque desde el punto de vista jurídico, los 13 cumplidos implica que puede consentir el acto. Consentir el acto implica, digamos, tiene otra traducción de la pena. Va a entrar en juego lo que se llama, desde el punto de vista jurídico, la
el aprovechamiento de la madurez sexual de la víctima. Pero si no tiene 13, el código dice que de ninguna manera puede consentir el acto. Entonces, si la chica tenía 12 al momento de la situación de abuso y el chico 18, para la ley, es un abuso simple o con acceso, etcétera, porque no está en edad de consentir el acto. Entonces, leer el expediente es muy importante, porque nosotros sabemos qué va a investigar o qué va a querer, digamos, conocer el juez, el fiscal o el defensor, porque es una entrevista que tiene el objetivo de saber qué es lo que ocurrió para poder tipificar el delito. ¿Sí? Nosotros, a través de este dispositivo especial, que intentamos que sea lo más amigable posible, nuestro objetivo es una entrevista investigativa forense, ¿no? Como algunos le llaman. Nosotros no tenemos una entrevista clínica. Nuestro propósito no es clínico. Uno incluso puede tener una escucha clínica, pero es una entrevista investigativa forense, que también es algo muy difícil por ahí para los psicólogos que no estamos por ahí entrenados para esto, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer importante no es lo que está esperando escuchar el juez, porque ellos necesitan, por ejemplo, que la víctima pueda decir el nombre de la persona, que lo pueda describir, porque él necesita tener los datos suficientes para poder confirmar, por ejemplo, la autoría o el tiempo transcurrido para poder tipificar la cronicidad del hecho o del acto, etc. Entonces, es muy importante para nosotros leer el expediente y nos encantaría que los actores judiciales en general lo lean. A veces no ocurre. Entonces, por una cuestión práctica, nosotras nos detenemos a conversar porque sabemos que así se va a agilizar, y si se tiene en cuenta que la entrevista de declaración testimonial es única y que la realización de otra tiene que ser debidamente fundada por un juez, si nosotros no realizamos o intentamos realizar una buena entrevista de declaración testimonial, una entrevista investigativa forense, se van a perder datos, y en los datos que no podamos obtener en esta instancia, después es muy difícil de recuperar, pensando que estos delitos en general son delitos graves y va a ir a juicio oral, y en general el abusador lo hace a este acto abusivo en un ambiente de privacidad, por lo que casi es la única prueba. Entonces, es muy importante que nosotros podamos leer el expediente, planificar la entrevista, hablar con los actores judiciales respecto a qué punto sería importante poder esclarecer, y para saber o garantizar que esta única prueba pueda servir para la investigación del delito. Dejo la palabra a Silvina para que seguramente Buenísimo. se tuvieron muchas cosas para agregar. Bárbaro. Después vamos a pasar a la instancia de preguntas. Vamos con Silvina entonces. Sí, justamente, sí, es muy, muy amplio, se me van ocurriendo muchas cosas, ¿no? Pero en principio, justamente por este carácter, ¿no? De acto procesal que es único, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, solamente por excepción fundada, ¿no es cierto?, se vuelve a repetir una entrevista en cámara Gesell. Para nosotros es importantísima esta instancia de entrevista previa, ¿no? Muchas veces significa poder, digamos, fundamentar realmente, porque es comprensible, muchas veces hay una urgencia por tomar medidas que pueden ser una detención, ¿no es cierto? Bueno, dependerá de las características de cada causa, ¿no es cierto? Pero muchas veces
hay una urgencia que es absolutamente comprensible, pero enfrente nuestro tenemos un niño o un adolescente que no está en condiciones, sin embargo, de poder prestar testimonio ese día, esa hora en que ha sido citado, ¿no? Entonces, en esa entrevista previa, que muchas veces también tenemos el planteo de peritos de parte de querer poder presenciar esa entrevista previa con todo lo que implica para un niño ya sentarse frente a un desconocido, sentarse frente a dos, ¿no? Entonces, realmente luchamos mucho y por suerte creo que somos bastante escuchados en ese sentido de poder preservar, ¿no es cierto?, ese espacio para poder informar acerca del procedimiento del que van a participar, poder evaluar sus condiciones emocionales, también cognitivas, ¿no? Y poder dialogar y no finalizar esta instancia sin un asentimiento explícito de parte de ese niño o adolescente que va a querer y va a desear participar una vez que ha sido informada de todas las características, ¿no? Incluso de quiénes van a estar en esa sala de observación escuchando su entrevista, porque es su derecho desde una concepción de ese niño como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, muchas veces debemos decir conocer que ante la urgencia debemos poner, ante la prisa debemos poner pausa y decir determinados motivos, ¿no? No lo sugerimos, por supuesto, sabemos que también podemos tener un no como respuesta del otro lado, pero en la gran mayoría de los casos, si eso está bien fundado, digamos, siguen nuestra sugerencia, ¿no es cierto? En realidad, ya desde la entrevista previa, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos poder ir planificando, ¿no es cierto?, la manera en que vamos a llevar a cabo la declaración testimonial. Me refiero a las preguntas que en principio van a surgir desde nuestro lugar. Siempre es un campo que luego se abre, ¿no es cierto?, porque aparece, por eso son preguntas que no son cerradas, sino que es una entrevista de tipo semi-estructurado, el de la entrevista en cámara Gesell. Y como decía Marisa, nosotros una vez que tenemos un relato, ¿no es cierto?, de la entrevista de declaración testimonial, haremos en nuestro informe un análisis que se hace en base a sistemas criteriales que toman los aportes de la psicología del testimonio, así como también nuestra entrevista, la entrevista investigativa forense, se lleva a cabo a través de, siguiendo una serie de protocolos que están muy bien explicados en la guía de buenas prácticas, ¿no?, en Michigan. En definitiva, todos más o menos siguen un mismo esquema, es decir, un planteo de la entrevista con bastante apertura, ¿no es cierto?, de preguntas más abiertas, y luego que se van focalizando cada vez más a partir de las preguntas que surgen de la sala de observación. A veces nosotros contamos con lo que se llama un pliego de preguntas, que son las inquietudes particulares que ya sabemos de antemano que tienen las partes, ¿no?, y que son, digamos, han sido autorizadas por quien dirige el acto. Pero bueno, la verdad es que siempre es un desafío, porque muchas veces hay variables que surgen en el marco de la declaración testimonial, por ejemplo, de la sala, luego volvió, ¿no?, pero quiso salir y dijo, bueno, me quiero ir. No suceden esas cosas, ¿no? Y bueno, al principio son como muy bravas,
tratándose, ¿no es cierto?, de una población con mucha vulnerabilidad, siendo niños y a veces muy pequeños, porque, digamos, hemos tenido cámaras jefes de niños de 3 años, con un lenguaje muy escueto, y bueno, todas estas reacciones están dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, a mí me surge, Silvi, discúlpame, me parece muy importante esto que empezaste a decir y acordamos plenamente con la licenciada Claudia Matera que los niños, niñas y adolescentes para nosotros son sujetos de prueba, sujetos de derecho y no objeto de prueba, ¿no? En la justicia uno lucha mucho porque no sean objeto de prueba. Y para esto también me parece importante aclarar que una cosa son los tiempos procesales, como dice Silvina, quizás al fiscal está con los plazos justos para ver si puede dictarse o no una medida inmediata y uno entiende, como dice Silvina, los tiempos, ¿no? Para procesar que tiene un fiscal, que muchas veces no son los tiempos de la víctima. Entonces es como una, no sé si una lucha, pero por ahí poder explicarles si yo entiendo que a usted se le vence el plazo para procesarlo y que probablemente sería importante que lo procese, pero este niño no está en condiciones de declarar, ¿no? Por eso es que la entrevista previa para nosotros es tan importante y es todo un desafío. Hace no mucho tiempo entrevisté a un niño de 6 años que era testigo de homicidio, ¿sí? Habían matado a una bebé de 10 meses a golpes y los imputados eran el padre del niño y la pareja del padre. Esta bebé de 10 meses era la hija de la pareja del padre. Yo informé que no se encontraba en condiciones emocionales, me escucharon, entonces se difiere la entrevista de declaración testimonial y al mes me solicitaron que lo volviera a evaluar y ahí volví a comunicar que para mí no se encontraba en condiciones de prestar su testimonio, era sumamente vulnerado en todos sus derechos, vulnerable, había sido él mismo víctima de violencia, su mamá, la cual se había ido del hogar y era una persona que tenía un consumo problemático de sustancias. Este niño estaba sumamente atemorizado, viviendo con la familia del padre, etcétera. Bueno, la fiscal insiste. Entonces yo le digo, el nene dice que va a hablar, pero el nene no está en condiciones, hay un nivel de arrasamiento psíquico que le va a impedir hablar. Pero bueno, finalmente ellos terminaron solicitando que le tome la entrevista de declaración testimonial, se la tomé y por supuesto no surgió nada, ¿no? Por eso digo, hay una importante diferencia a veces entre los tiempos procesales y los tiempos de los sujetos vulnerados y vulnerables a quienes nosotros tomamos la entrevista de declaración testimonial. Quería, digamos, aclarar esto y decir con Silvina que por eso para nosotros es tan importante la previa y después quizás, no sé si este es el momento, Gabriel, pero a partir de esto, hace como 2 años en unas clases que tomamos vía online con el licenciado Juárez López, que seguramente lo habrán leído en las investigaciones, él es español, nos dijo que ellos habían o estaban utilizando lo que se llama el CAPALIS, que es una técnica que evalúa las capacidades para testificar y está dirigida a los preescolares y a las personas con discapacidad intelectual o con algún otro tipo de discapacidad, porque también, como dice Silvina, las cosas que a veces nos ocurren, ¿no? Situaciones que nos ocurren en otra investigación,
se cita a una persona, a una de 26 años con una discapacidad intelectual importante. Yo digo que no se encuentra en condiciones cognitivas para testificar, pero bueno, no me escucharon y volvieron a solicitar y que además, como yo había dicho que no, le pidieron a Silvina que hiciera esto. Entonces, bueno, la verdad nos quedamos como, ¿cuál es la salida frente a esto, no? Es por esto que empezamos bueno, compramos el libro, etcétera, empezamos a estudiar, y a esta investigación se referiría Gabriel al principio, cómo tomar un instrumento que esté validado y que sirva para decir, esta persona, este sujeto, no cuenta con las capacidades cognitivas para testificar, ¿no? Las otras veces, por ejemplo, creo que fue una causa tuya, Silvina, le tomaste el Capaliz y ella pudo ver que esta víctima tenía una memoria como a corto plazo, por la edad que tenía además, y justamente lo que se estaba investigando era un hecho que había ocurrido hacía un año. Entonces, a través de la administración del Capaliz pudimos demostrar que sí, que si uno hablaba con esta nena o lo contara Silvina, ella podía hablar, recordar lo que había ocurrido, digamos, no hacía tanto, pero de ninguna manera ella iba a poder recordar y su testimonio iba a ser válido algo que había ocurrido hacía más de un año, ¿no? ¿Querés agregar cosas con respecto a esto, Silvi? Sí, tal cual, fue así. Y también en esa causa, y también pensaba que muchas veces, como es un instrumento que sirve para también disciplinar, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades, dentro de las capacidades que son, digamos, que están involucradas en el acto de testificar, cuáles son. Hay un sonido que no sé, ¿se me escucha bien? ¿Escucho algo? Bueno, Vamos a pedirle, perdón, Silvina, tenemos eh, algunos micrófonos que están activos, chicas, les vamos a pedir silenciarlos. A ver, si podés repetir la última parte y un poquito más alto para que se te pueda... ¿Ahí se me escucha? Ahí mejor, sí. Bien. Ese instrumento que mencionaba Marisa permite identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las capacidades, ¿no es cierto?, para testificar, que pueden estar más afectadas, más disminuidas en determinado niño o adolescente. Y nos sirve mucho también porque puede servir tanto para fundamentar que un niño o adolescente no puede testificar, como también para fundamentar cuáles son las características del relato y por qué determinado relato, digamos, logrado, ¿no es cierto?, en el dispositivo de cámara Gesell, presenta determinadas características y no presenta tales o cuales detalles que a lo mejor, digamos, se marcan, ¿no es cierto?, como ausentes, y se plantea su ausencia y nosotros podemos fundamentarlo desde otro lugar, ¿no? Así que, de manera que, bueno, esto es un instrumento, por supuesto, muy específico, muy nuevo, bastante nuevo, ¿no?, del 2018, y que nos parece novedoso, específico, ¿no? Y muy útil en la tarea diaria. Realmente hemos logrado incluirlo dentro del protocolo de intervención nuestro en el dispositivo de cámara Gesell, para poder emplearlo en toda esta entrevista previa que nosotros realizamos y luego hacer un informe correspondiente a las capacidades para testificar de ese niño o adolescente, ¿no? Sí,
realmente estamos muy conformes con la aplicación que estamos teniendo de este instrumento. Bien, perfecto. Es sumamente claro lo que nos cuentan tanto Marisa como Silvina. Vamos a habilitar ahora, si les parece, antes de habilitar el espacio para las preguntas y por ahí algunas reflexiones de los colegas, les queremos recordar que en el mes de agosto vamos a iniciar el seminario sobre cámara Gesell, que va a estar a cargo de las colegas, de Marisa, Silvina y de María José Pérez, que se va a dictar de manera virtual a través de nuestro sitio. Así que aquellos que estén interesados nos pueden volver a contactar al correo electrónico de la asociación a través del que se contactaron. Después, de todas maneras, a través de nuestras redes vamos a hacer llegar los formularios, digamos, para que aquellos que estén interesados puedan completarlo y nosotros los contactamos para que se puedan sumar a las actividades. En este momento, esta actividad se está llevando a cabo dentro del marco de un curso regular sobre la entrevista victimológica a niños y niñas víctimas de abuso. Aquellos que quieran sumarse se pueden sumar porque estamos justo en el 50% de la cursada, pero pueden sumarse y pueden acceder a las clases que ya se dictaron y a las 3 últimas que nos quedan en las próximas semanas. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a habilitar entonces el espacio para las preguntas e intercambios. Así que los que deseen, por favor, les solicitamos activar sus micrófonos y proceder con la intervención. Vamos, en tal caso yo voy a aprovechar, voy rompiendo un poquitito el hielo y las colegas hablaron de los criterios de análisis de los contenidos, ¿no?, de la declaración. Muchas veces alguna de las inquietudes que tienen los equipos intervinientes y que uno lo advierte en los requerimientos que hacen los fiscales o a veces los propios defensores, ¿no?, en donde piden que en el marco de una declaración en cámara Gesell se determine la veracidad o la credibilidad del testimonio, ¿no?, si hay alguna tendencia a la mendacidad, etc. Entonces, ¿cuál sería la posición del equipo de San Luis en particular frente a este tipo de requerimientos para esa instancia, ¿no? Porque no es lo mismo que lo pidan en la instancia de la evaluación pericial que tener esto dentro del pliego de preguntas, ¿no?, en la instancia. Si me permitís, bueno, Sí. yo soy Alejandro Maldonado, soy de Jujuy. Adelante, Alejandro. Soy fiscal. Bienvenido. El pedido ese que hacemos los fiscales de determinar la veracidad o si hay algún indicador de fabulación, tenemos que tener en cuenta que la cámara Gesell o la declaración en cámara Gesell es la prueba por excelencia en la cual nosotros fundamentamos la imputación. Entonces muchas veces la defensa se basa en ese testimonio como para atacar también la veracidad del relato, y eso nosotros también pedimos, tanto en la cámara Gesell, en la declaración, como en la entrevista después de las pericias, de determinar si hay algún índice de fabulación o si el relato es coherente o si reúne todos los requisitos de credibilidad. Y tenemos que tener en cuenta que el delito de abuso sexual es un delito que llamamos nosotros entre 4 paredes. O sea, es la prueba madre, la única prueba, y por lo tanto, para poder mantener una acusación en juicio, tenemos que tener, digamos, tanto la declaración en cámara Gesell como la pericia bien armadita, digamos, utilizando ese calificativo, pero para poder llegar a una condena. Entonces, siempre nosotros los fiscales buscamos decir, el relato es coherente, reúne requisitos de credibilidad, por eso, digamos, lo pedimos.
Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Sí, A ver, vamos con las colegas después. nosotros Muy por buena eso, la intervención, doctor. nosotros sí, gracias. Nosotros por eso hacemos el informe como en dos partes. Una que se refiere a el análisis de donde aplicamos credibilidad narrativa, que puede, puede ser el CBCA, el GEA, cualquiera de ellos, en donde nosotros en realidad lo que estamos investigando si esto que narró este niño, esta víctima, reúne suficientes criterios de credibilidad, ¿no? Muy bien decía Gabriel esto de la mentira, porque puede ser que alguien que tiende a mentir haya vivido una situación. O sea, no tiene nada que ver que un niño por ahí, que puede ser, algunos dicen, o más fabulador, etcétera, tenga esta característica, pero sin embargo le ocurrió este hecho y uno, analizando el testimonio, puede dar cuenta que debido a que tiene una estructura lógica, que es un relato que no es estructurado, es decir, que puede ir y venir en el tiempo, que puede agregar detalles, que es espontáneo, que hace referencia a sensaciones por ahí senestésicas, etcétera, reúne para nosotros un criterio de credibilidad, ¿no es cierto? Nosotros tampoco investigamos la verdad, no hablamos los psicólogos de verdad, solamente si reúne los criterios de credibilidad narrativa. Por supuesto que es una pregunta muy importante y como decía el doctor, es a veces la única prueba que se tiene. Por eso justamente me detenía en decir que como es única prueba y es una prueba muy importante, para nosotros es fundamental leer el expediente, conversar acerca de qué podría llegar a estar investigándose y armar este plan de entrevistas, porque por ahí el niño no va a tener la otra oportunidad de contar lo que le ocurrió, ¿no es cierto? Porque además, si nosotros sumamos que el paso del tiempo juega una mala pasada, digamos, porque si nosotros tomáramos la entrevista a los 10 días de un hecho, nosotros sabemos que va por ahí a haber un impacto psíquico, pero se van a recordar muchos más detalles que si lo tomamos después. Ahora, el tema con el abuso crónico es mucho más difícil. Entonces, bien, esto está estudiado, ¿no? Si el abuso es crónico, se empieza con el último episodio abusivo que recuerde, después vamos a seguir con otro, etcétera. No hay modo de tomar la entrevista, pero también sabemos que el paso del tiempo hace que se cuenten menos detalles. Por ahí el sujeto ha empezado a implementar defensas y no puede hablar o casi que no recuerda cosas, más allá de que uno sabe que cuando un niño o una persona cuenta algo, la siguiente vez lo va a contar teniendo en cuenta el modo en que lo contó la vez anterior, en donde a veces también se agregan detalles, porque no es un niño que no sigue hablando, es un niño que vuelve, que desde el hecho o desde la denuncia escuchó a los padres hablar, a la familia hablar, sucedieron cosas, entonces el relato puro, o que uno podría decir, se va transformando con el tiempo, ¿no? Isa, vamos a darle lugar a ver, Silvina, y después una pregunta que quería hacer Ana Salina. En ese sentido, solo quería agregar que al menos creo que yo lo he advertido, no sé, Marisa, me parece que antes en San Luis escuchábamos más que los niños por ahí recibían algunas preguntas en las comisarías, ¿no? Y eso no, al menos lo escucho bastante menos, ¿no? Se han hecho muchas capacitaciones al respecto, justamente por este motivo, ¿no? Para conservar un relato lo más desprovisto de elementos que, por supuesto, digamos, sin voluntad de que esto ocurra, pero que terminan contaminándose por demasiadas intervenciones previas. Sí, si me Correcto. permitís un agregado, por ejemplo, en la provincia de Jujuy teníamos ese problema
de que la madre o el familiar que llegaba con este chico, con este problema, los policías o el oficial que tomaba la denuncia le hacía preguntas. Entonces, Claro, hemos solucionado ese tema poniendo ayudantes fiscales en las comisarías y tenemos claro, jurisdicciones con fiscales regionales. Entonces, directamente ante una presencia en una comisaría de un chico o alguien que ha vivido una situación de abuso, inmediatamente se lo traslada a la fiscalía y se lo aísla para que no tenga contacto con nadie y se le puede tomar la cámara GESEL. sí, Bien, exactamente. en eso es importante, nosotros lo hemos hablado justo la semana pasada, el docente había sido el fiscal Álvaro Garganta, y al respecto, y en esto es siempre dentro de los criterios de la psicología jurídica y forense, es que se evalúa previamente de manera victimológica al niño o a la niña para ver si está en condiciones de prestar declaración en cámara GESEL. Muchas veces, y tal como lo planteaba Marisa y Silvina, más allá de los tiempos del proceso penal, están los tiempos de la subjetividad infantil y que no siempre van en sintonía con la temporalidad de los códigos, ¿no? Vamos a darle participación a la licenciada Salinas, que quería hacer una consulta, y después, obviamente, a quienes quieran, en los pocos minutitos que nos quedan. Ana, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te Sí, escuchamos. Ah, bueno. Hola, buenas noches, me presento. Mi nombre es Ana Salinas, soy psicóloga del Servicio Penitenciario Provincial de Río Gallegos, Santa Cruz. Y bueno, en esta oportunidad les escuchaba a ambas licenciadas y me llamaba la atención saber cuáles son los criterios que emplean para saber si ese niño es apto o no emocionalmente para dar, ¿no?, testimonio. O sea, en esa entrevista previa que ustedes hacen, ¿utilizan algún criterio? Sí, por eso nosotros desde antes, en realidad lo entrevistábamos, por ejemplo, por supuesto teniendo en cuenta la edad, ¿sí? Por ahí comprendía lo que es decir, si era pequeño, lo que es decir la verdad o no, ¿no? Esto es típico, le mostrábamos un lápiz rojo y le decíamos, vos me podés decir si este lápiz rojo es rojo, esto es verdad, y le mostrábamos un lápiz verde, etcétera. Por eso decimos, a partir del Capalist, para evaluar las capacidades cognitivas, aplicamos el Capalist, cognitivas, de memoria, evocación, etcétera. Y por otro lado también una entrevista en la que vemos, como yo le explicaba recién, si hay un arrasamiento subjetivo importante, porque bueno, si vemos que se angustia, que no puede hablar, nos dice que no, etcétera, nosotros le comentamos, le decimos, primero, no sé ustedes, pero nos presentamos, le preguntamos si sabe por qué está acá, nos dice que no, le explicamos, ¿no? Como dice el manual de buenas prácticas de UNICEF, le vamos agregando información de acuerdo a la información que tiene, lo llevamos a donde va a ser la sala para que, si son pequeños, no estoy hablando, para hacer un recorrido, nosotros vamos a estar acá nos van a estar escuchando, mamá no va a estar, ¿no? Porque ustedes saben que la presencia de los padres en general se desaconseja porque el niño puede que cuente menos porque está cuidando de que la mamá no se angustie o porque tiene todavía algún temor respecto a que pueda pasarle algo a la mamá o al papá. Entonces, vamos de acuerdo a la edad evaluando, ¿no? Más allá del CAPALIS, que es específico en relación a las capacidades para testificar, cómo está psíquicamente este niño que yo siempre digo, el niño que asiste a entrevista de declaración testimonial en un punto siempre es víctima. Si el delito no ocurrió,
¿no? Que puede que no haya ocurrido, es al menos víctima de una mamá o de un papá que lo están involucrando, no sé, por alguna pelea o por alguna dificultad en una investigación. Y entonces sí, no es víctima del delito, pero por ahí es víctima de esta familia tan disfuncional. Es importantísimo No sé si te poder, aclaro un poco. Sí, sí, importantísimo, sí, me está bien. parece, Muy claro. Ana, Bien. Está bien, sí, poder, sí. Ana, parece que es importantísimo poder en esta entrevista previa ver cómo está posicionado ese niño, niña, adolescente frente a esa vivencia, ¿no? Está posicionado como alguien que siente que le puede costar hablar, pero desea poder hablar, o está posicionado como alguien que es traído y digamos, y notamos incluso la posible presión o coacción para que sea hoy, ¿no es cierto? Y el niño siente esa presión, ¿no es cierto? Muchas veces me ha tocado poder no hablar, que podíamos hablar otro día y sentir, ¿no es cierto?, cómo se quita un peso enorme de ese niño, sabiendo que, bueno, puede ser otro día, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, en esos casos, ¿no es cierto?, de nosotros advertimos que en realidad está posicionado como objeto de prueba, que siente que debe sentarse y hablar, eh, en realidad es muy desaconsejable hacerlo, ¿no es cierto? Eh, de manera que, bueno, nosotros tratamos de tomarnos el tiempo suficiente para esta instancia previa. Tampoco podemos hacerlo demasiado extenso porque eso también involucra un cansancio, porque a continuación, si se hace la cámara GT, se espera unos minutos, obviamente. Eh, el niño sale, ¿no es cierto?, vuelve a sentarse con su familiar en la sala de espera, pero luego ingresa, o sea que tampoco podemos extendernos tanto, ¿no es cierto? En esto, Silvina, por un lado, en lo personal, ¿no? Odio las causas de impedimento de contacto, porque sabemos que vamos a tener un niño en el que va a declarar porque quien lo tiene, mamá o papá, hace 2 o 3 años que le está impidiendo contactarse con el otro progenitor. Entonces sabemos lo por ahí sesgado que puede estar su testimonio, lo difícil que es otorgarle la palabra, mostrarles que somos un espacio de escucha diferente. Por eso insisto, depende siempre de cada causa o de lo que estamos investigando, cómo nosotros vamos a evaluar. Eso me parecía importante como poder aclarar, ¿no? Y bueno, es también siempre un desafío diario, qué podemos ir sumando para, como decía el doctor, poder lograr esta prueba que a veces es única, ¿no es cierto? Bien, queridas colegas, queridos colegas, desde ya que hemos llegado al final de esta presentación. Ahí la vimos a Mabel recién conectada, así que queremos agradecerle a Mabel la difusión que hizo de la actividad, siempre con el entusiasmo que ella sabe transmitir. Y bueno, reiterarles que en el mes de agosto vamos a dictar este seminario especializado sobre el tema de cámara Gesell con el recurso bibliográfico del manual Cavalís, que es el que están utilizando las colegas y que han formalizado un protocolo regional. Eso es muy importante porque es nuestro, digamos. Así que entonces todo eso lo vamos a poder ver en ocasión del seminario. Los invitamos a que nos sigan, a que estén en contacto con la asociación. En el mes de mayo también vamos a aperturar el tema de las afiliaciones a la asociación, así que también aquellos que quieran ser miembros de la entidad están invitados a afiliarse y a beneficiarse con una cantidad de beneficios
que luego la licenciada Esquiano en un webinar próximo vamos a dar a conocer sobre las posibilidades de pasantías, tanto aquí a nivel nacional como en el exterior con los países con los que tenemos convenio. Estamos hablando de México, estamos hablando de España, de Colombia, así que con todo gusto van a poder ir articulando con nosotros este tipo de actividades y obviamente las pasantías acá a nivel local. Desde ya agradecemos a cada uno de ustedes la participación esta noche y nos reencontramos. Los alumnos del curso, la entrevista victimológica, la próxima clase es el jueves que viene a las 20:30 en día y horario habitual. Vamos a trabajar el tema de la entrevista forense. Los colegas que quieran incorporarse a ese curso nos pueden escribir y gustosamente les vamos a responder. Nos estamos viendo entonces en la próxima actividad. Muchas gracias Marisa Samper, muchísimas gracias Silvina Fernández Grimberg y a la doctora Mabel Sánchez. No sé, Mabel, si querés decir algo, ahí veo que... Bueno, un saludo a todos. Iba a decir dos cosas, pero ya se está terminando, pero bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Dale, Mabel, decila, ahora la dice y estamos hasta las 12 de la noche. Ajá. Dale, Mabel. No, hola, aprovecho para saludarlo también al doctor Maldonado. No, que hay ciertas cuestiones que me parecen muy importantes. Una, por esto de poder conocer, digamos, las experiencias de ustedes, digamos, en otras provincias, pero que a su vez se amalgaman con experiencias similares, muy parecidas, tanto en la forma de trabajo como en las dificultades que se plantean, digamos, justamente en esta temática, digamos, que es tan preocupante, digamos, y que es trabajar diariamente y sobre todo lo que se plantea cuando son niños pequeños, ¿sí? Niños de determinadas edades en donde a lo difícil de la cuestión, digamos, se suma justamente lo que es particular de la edad. Pero en eso también a los que no lo conocen o no tienen entrenamiento, me parece que lo que Marisa nombró, los cuadernillos estos de buenas prácticas de UNICEF, pueden acercar a aquellos colegas que no conocen, que son dos, justamente con por lo menos las partes, digamos, y bien aceitadas a mi entender, como para ir introduciéndose en la temática. Por ahí, digamos, como esto se va a dictar como un curso dentro de un tiempito, entonces a los que no tienen conocimiento me parece que los acerca y bastante bien e interesante en relación a esto. Así que bueno, ha sido un gusto escuchar a Silvia y a Marisa. Bueno, muchas Saludos gracias. a todos. Genial, ahí Muchas aprovecho lo que dijo Mabel al último acerca del curso. Aquellos que quieran hacer la instancia presencial del curso en el mes de agosto, los días 9 y 10 de agosto, en la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta, después vamos a generar un grupo de WhatsApp para que se puedan contactar con nosotros por el tema de los alojamientos. Así que, digo, para aquellos que quieran o deseen, desde ya y puedan, acercarse a la instancia presencial. Y los que no, lo podrán hacer de manera virtual. Bueno, dejamos entonces acá y nos encontramos en la próxima edición. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Saludos. Muchas gracias y muchas saludos. A todos. Gracias, Alejandro.